¿Cómo sabe un switch a dónde enviar los datos? ¿Y cómo un switch aprende las direcciones MAC? En este video explicaremos cómo se mueve el tráfico dentro de una red Ethernet con switches y cómo los switches aprenden las direcciones MAC utilizando sus tablas CAM. Para aclarar, una tabla CAM significa Content Addressable Memory. En redes normalmente se le llama también MAC Address Table. Un CAM Table es la tabla interna que usa un switch Ethernet para saber por qué puerto debe enviar una trama. En esta pantalla tenemos tres diferentes switches y hemos incluido un hub. Un hub no tiene una tabla CAM, no aprende nada. Él toma los bits de un puerto y los reenvía a otro puerto. No hace forwarding inteligente, por eso es un equipo de capa 1. Los switches, por otro lado, son equipos de capa 2. La red incluye tres switches como mencioné y un hub y tres computadoras, PCA A, B, C. Al inicio, los switches no saben dónde se encuentra cada dispositivo porque sus tablas CAM están vacías. Vamos a ver que a medida que más dispositivos responden o envían tráfico, los switches continúan aprendiendo direcciones MAC. Y una vez que las tablas CAM están pobladas, los switches ya no necesitan enviar todas las tramas por todos los puertos. Ok, digamos que tenemos una trama que es un paquete ARP. Un paquete ARP es un mensaje de red que permite conectar una dirección IP con una dirección MAC. Este será enviado en la red, pero a nivel de capa 2, la MAC origen es la MAC address de la computadora PCA. En este ejemplo, PCA quiere comunicarse con PCC. Él conoce el IP de PCC, pero no conoce la MAC address. ¿Cómo consigue esta información? Para eso debe enviar un ARP Broadcast. Un ARP Broadcast es un protocolo de resolución de direcciones que hace la pregunta: ¿alguien puede decirme la MAC address que corresponde a esta dirección IP? En esta forma podemos formar una trama que tiene una dirección MAC destino apropiada y ahora mismo PCA no conoce la MAC address de PCC. En este paquete ARP tenemos un source MAC address. Hemos colocado como MAC solo las letras A como ejemplo. No es algo real, es para facilitar la demostración que estamos realizando. Entonces, el MAC address destino, vemos que tenemos todas F. Eso significa que es una MAC address broadcast. Nunca encontrará un dispositivo en tu red que tenga MAC address todas F. Para ello nunca será prendido o guardado por un switch. ¿Qué hace el switch cuando recibe una trama y no conoce el destino MAC de esa trama o el puerto a quien enviar? El switch hace lo que se le conoce como un flood en inglés o inundar la trama. Significa enviar una copia de la trama a todos los puertos de todos los switches. En el mundo real tendrías una MAC address destino de puras F. Veamos cómo fluye la trama en la red. La trama va al switch número 1 y aunque tenga como destino MAC la MAC de todas F, el switch 1 nota que el source MAC o el MAC origen es todas A y aprende que esta MAC origen de todas A viene del puerto 1 del switch y toma nota de eso en su tabla CAM, como pueden ver en la pantalla. Ahora que el switch 1 recibió esta trama, aprendió algo. Si alguien más quiere comunicarse con PCA, ahora sabemos dónde está su MAC address. Ya no tenemos que inundar con tramas para llegar a PCA. Pero en este caso aún estamos intentando conseguir todas las MAC address y no las sabemos, por eso vamos a inundar todos los puertos menos el puerto por donde se recibió la trama. Entonces, switch 1 inunda la trama desde su puerto 2 hacia el puerto 1 del switch 2. Entonces, el switch 2 en su puerto 1 dice: mira, yo acabo de recibir esa trama y tiene un MAC origen de puras A. Este es un importante punto porque PCA no está directamente conectado al switch 2, pero aún así tiene comunicación con el switch 2 puerto 1. Eso significa que el switch 2 agregará a su tabla CAM la MAC address de toda A que está disponible a través del puerto 1. Ahora, el switch 2 va a inundar la trama desde los puertos 2 y 3 y cuando llega al switch 3, puerto 1, el switch 3 toma nota de esto y dice: acabo de aprender de mi puerto 1 que hay un dispositivo con toda A y debo agregarlo a mi tabla CAM. Por otro lado, el hub no aprende nada. Al ser solo un repetidor, él agarra los bits y los envía a PCB. PCB entonces dice que este paquete no es para mí, así que lo descarta. Regresando arriba, el switch 3 entonces inunda la trama a través de su puerto 2 hacia PCC. PCC dirá: esto no es para mí, entonces lo descarto. En este punto se completa esta parte inicial de ARP Broadcast desde PCA a la red. En algún momento las demás computadoras empezarán también a hablar con la red o en la red. Imaginemos que PCB envía un paquete ARP
tenemos un MAC origen de todas B en este caso y una MAC destino de todas F igual, que será nuestra MAC address de broadcast. El paquete sale de PCB a través del hub hacia el puerto 2 del switch 2. El switch 2 hará una nota en su tabla CAM que recibió a través del puerto 2, hey, recibió una MAC de todas B. Ahora el switch 2 inunda la trama desde los puertos 1 y 3. Esto causará que el switch 1 y 3 que aprenderán cómo llegar al MAC address de todas B. Ahora, estos switches van a inundar la trama desde sus puertos hacia PCA y PCC. Estas PC dirán entonces que este paquete no son para mí y lo descartarán. Pero en este proceso, el ARP, noten qué ha pasado. Ahora todos los switches sabrán cómo llegar de vuelta al MAC address de todas B. Ahora, para completar, digamos que la PC C envía su paquete ARP. La MAC origen es todas C. Y la MAC destino igual es todas F, que sería nuestro broadcast. Desde PCC vamos al switch 3. El switch 3 aprende y coloca en su tabla CAM el MAC de toda C recibida desde su puerto 2. Luego, switch 3 inunda desde su puerto 1 y llega al switch 2 puerto 3. El switch 2 toma nota de esto y escribe en su tabla CAM la MAC de toda C a través del puerto 3. Luego, el switch 2 inunda la trama desde su puerto 1 y 2. El hub no hará nada y reenviará esos bits a PCB. El switch 1 escribirá en su tabla CAM la MAC address de toda C a través del puerto 2. El switch 1 y hub envían hacia PCA y PCB y éstas los descartarán. En este punto tenemos completas las tablas CAM para nuestros tres switches. Evidentemente en el mundo real tendríamos muchos otros dispositivos en nuestra red, no solo una PC al switch, y tendríamos una tabla CAM mucho más larga, pero con este ejemplo se ilustra la lógica de cómo una tabla CAM se construye. Ahora que tenemos las tablas CAM completas, vamos a enviar una trama desde PCA a PCC. En otras palabras, la MAC origen es todas A y la MAC destino es todas C. Vamos a ver, en este escenario la trama no se inunda. PCA envía su trama a la red hacia el switch 1. El switch 1 interroga su tabla CAM y determina que su MAC address de toda C está disponible a través del puerto 2. Ahora en este ejemplo solo tenemos dos puertos declarados en el switch 1, pero si tuviéramos 10 puertos declarados, aún así el switch 1 no inundaría la trama a través de todos esos puertos, ya que ya conoce que para llegar al MAC address de toda C debe hacerlo a través del puerto 2. Entonces, este switch 1 envía la trama desde su puerto 2 al switch 2. El switch 2 revisa su MAC destino desde su tabla CAM, que es toda C. Este solo es disponible desde el puerto 3. No hay necesidad de inundar desde los otros puertos. Entonces envía la trama desde su puerto 3 al switch 3. El switch 3 revisa su tabla CAM y dice que este MAC debe enviarlo a través de mi puerto 2 y es enviado a la PC destino PCC. Este es un resumen cómo una red de switch aprende dónde los diferentes dispositivos viven. El switch aprende de la MAC origen y luego cuando una trama llega al switch y trata de llegar a una MAC destino, considerando esta MAC destino se registró anteriormente ya que inicialmente fue una MAC origen. El switch puede ahora inteligentemente enviar la trama a través de un puerto específico en lugar de inundar todos los puertos. En conclusión, los switches hacen que las redes Ethernet sean más eficientes porque aprenden dónde están ubicados los dispositivos y reenvían el tráfico solo hacia donde necesita ir. La tabla CAM es lo que permite al switch tomar estas decisiones de reenvío.